Dicen que la memoria es fácil y frágil. Y es fácil de convencer y frágil de que se te olvide. Y estaba leyendo acá que desde el 20 de enero, desde el jueves 20 de enero de este año, rige en Chile la llamada Ley Antibarricadas y Antisaqueos. Se discutió mucho tiempo, si se te acuerda, ¿no? Una ley que básicamente fue fruto, ¿no?, de una moción de los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat, y también de los DC Matías Walker, Gabriel Silver y Miguel Ángel Calisto, ¿no? Pedían básicamente que aumentar las sanciones para quienes impedían el libre tránsito por medio de barricadas en las calles con una pena de presidio menor en su grado mínimo. Esa es la ley que rige y que fue obviamente, ¿no?, una respuesta al estallido social de octubre, una manera también de penalizar la protesta social también, como se discutió en algún momento. Bueno, ahí está. Incluso hay sanciones para el llamado el que baila pasa, ¿te acuerdas? Que paraban autos y hacían que la gente se bajara a bailar, y si no bailaba no la dejaban pasar, ¿no? Pero también hay sanciones para eso. Y básicamente en la Cámara de Diputados, cuando se discutía esto, ¿no?, habían voces que decían que había que hacerla porque era muy perentorio volver al orden público, y entre ellos estaba, por supuesto, el ministro del Interior del momento, Gonzalo Blumel, hablando en nombre del gobierno, señalando, por ejemplo, en diciembre del año pasado, cuando se discutía esto, que necesitamos una ley como cuanto antes posible, decía Gonzalo Blumel, apuntando entonces al desorden que había en el país. Y decía aquí, por ejemplo, que una vez que fue despachado de la Cámara Baja, decía que ojalá que el Senado, luego en el trámite que seguía, lo pueda aprobar hoy, porque necesitamos esta ley cuanto antes. Dicen los acuerdos que permiten encauzar y superar esta crisis, el acuerdo constitucional, el acuerdo social y el plan de recuperación económica para proteger al empleo, necesitan paz social y orden público, decía Gonzalo Blumel, y decía también, defendiendo esta ley, que esta iniciativa, la ley antibarricada y antisaqueo, que aborda, decía, los principales problemas en materia de orden público en las últimas semanas, nos permite avanzar fuertemente en la recuperación del orden público, señalaba esta ley. ¿Qué dice el proyecto respecto de las barricadas? Dice que establece que el que, valiéndose de una manifestación o reunión pública, tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, de 541 días a 5 años. Por ello, 6 situaciones se entenderán por desorden público, y dentro de esa estaba 1, paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable, en fin, no cortar el tránsito, básicamente. Y sí, vamos a seguir leyendo historia reciente del país. El gobierno invocó esta ley, la invocó en marzo. O sea, estaba nuevecita la ley y empezando marzo la invoca contra 44 supuestos integrantes de la primera línea que se manifestaron en marzo, ¿no? Dice acá el sitio El Desconcierto que este grupo de manifestantes pasaron a control de detención el pasado miércoles, estamos hablando de principio de marzo, en donde 43 de ellos quedaron en libertad. Comillas, los imputados procedieron de forma concertada a realizar acciones destinadas a alterar el orden público, haciendo barricadas entonces en la Plaza Italia, también nombrada como Plaza Dignidad, dice la nota, ¿no? Y esta acción se apunta a todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores por el delito de desórdenes públicos. Fuertemente reaccionó el gobierno entonces con esta ley nuevecita antibarricadas, diciendo que a estos imputados procedieron de forma concertada a realizar acciones destinadas a alterar el orden público, en cuyo contexto procedieron a que bloquearan forma total el flujo de vehículos en el lugar. Ese fue lo que cometieron estos sujetos, según el gobierno, ¿no? Interrumpiendo completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública. Los tomaron detenidos y fueron a parar entonces al calabozo y fueron sancionados y pusieron acciones legales del gobierno en contra de ellos. Claro, tú ya sabes para dónde va toda esta introducción, ¿no es cierto? Con lo que está ocurriendo, claro, con el paro de los camioneros. Y seguimos con lo que nos enardece a estas alturas, que haya leyes para unos y leyes para otros, que no todo es igual, que hay una mano para cierto grupo de personas
y cierta mano para otra. ¿Qué esconde esta acción de este grupo pequeño de camioneros? Dice acá La Segunda que en su portada que este paro de camioneros hay mucho ruido y pocas nueces y poco apoyo, dice, ¿no? Según el balance del gobierno, 1.830 camiones se sumaron al movimiento, lo que equivale a menos del 5% del total del país. Y ahí está la foto de ellos cortando la carretera con sus camiones en esta maniobra que, según el propio gobierno y este nuevo ministro del Interior, dice que no importa porque no hay violencia en esto. La manera de ver un mismo gobierno, ¿no? Una ley que ellos impulsaron, una ley que tuvo el apoyo también de los votos de su sector, pero también de la Democracia Cristiana y otros, ¿no? Se aprobó por amplia mayoría. ¿Y por qué no se pone ahora en uso esta ley si ellos mismos la promovieron? Que en el fondo es lo mismo, ¿no? Es otra forma de cortar la libre circulación de una carretera. Ahí está la pregunta. Veamos qué respuesta hay al respecto. 6:05. Bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales.